Hola otra vez estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar la clase número 3 que se titula Resiliencia, una característica psicológica que poseen algunas personas que tiene mucho que ver con cómo se manejan los procesos de salud y enfermedad en psiquiatría y que también puede ser pie para que podamos manejar a los pacientes de la mejor manera. Espero yo que hayan revisado el material de la clase anterior. Les sugerí ahí unos capítulos y lecturas complementarias, no son nada largos. Y cualquier duda o comentario de la clase anterior la pueden hacer a través del foro de preguntas. Esta clase la vamos a enmarcar de la siguiente manera. Estos son los contenidos. Vamos a revisar qué es el término de resiliencia, los tipos de resiliencia que hay, cómo está implicada cierta neuroquímica detrás de la resiliencia y la utilidad que tiene en los procesos de salud mental, así como características donde nosotros podemos identificar a una persona resiliente. Sin más que agregar, pasemos a la introducción. Como les decía en la clase anterior, a pesar de que muchas personas han vivido situaciones bastante difíciles a lo largo del curso de su vida, nunca se han preguntado de qué depende que algunas personas desarrollan mejor o peor adaptación a ciertas situaciones a pesar de que crecen en las mismas circunstancias. Probablemente ustedes mismos lo hayan visto en su historia personal, que crecieron con ciertos amigos en la misma escuela, en el mismo colegio, yendo a la misma iglesia y probablemente han tenido caminos completamente distintos. Y no me refiero a la elección de carrera, ¿verdad? Que se encuentren estudiando medicina igual que ustedes, sino a ciertas decisiones que ellos han tomado en la vida. Hay niños que habiendo pasado por circunstancias difíciles, extremas o traumáticas en la infancia, que pueden ser el abandono, las guerras, el hambre, el abuso sexual, no desarrollan problemas de salud mental, abuso de drogas o conductas criminales de adulto, que es uno de los grandes estigmas que se le achacan al paciente psiquiátrico: el abuso de sustancias, las conductas criminales u otras conductas que pueden ser reprochables. Entonces, ¿de dónde viene la palabra resiliencia? Fíjense que la palabra resiliencia viene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar. Algo bien curioso es que esta palabra no nace de las ciencias sociales o de la psiquiatría o de la psicología. De hecho, es un concepto físico que pasó del campo de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Entonces los orígenes de la resiliencia o como estudio o como objeto de estudio dentro de la psicología y la psiquiatría vienen de los esfuerzos de conocer la etiología y desarrollo de la psicopatología, o sea, de la enfermedad. ¿De dónde específicamente? De hecho viene de la psiquiatría infantil, donde viendo los problemas de salud mental de los adultos, los psiquiatras infantiles son los primeros en querer modificar la forma en que se desarrollan los niños que ya tienen algún tipo de psicopatía o que son hijos de padres con enfermedades mentales y poder establecer ciertas medidas preventivas con niños que han tenido problemas perinatales, conflictos personales, que han estado en situación de pobreza o en una combinación de la mayoría de factores. De hecho, van a ver que la mayoría de nuestros pacientes, aparte de su enfermedad mental, esto los condiciona a tener problemas laborales, a estar en situación de pobreza y por lo tanto a tener más problemas no solo de salud mental, sino de salud y sociodemográficos que el resto de las personas. Algunos de los eventos vitales que se han estudiado en el contexto de la resiliencia han sido el divorcio de los padres y algunos estresores traumáticos como el abuso, el abandono y la guerra. De hecho, en los Estados Unidos hay estudios bien documentados donde los niños de padres divorciados tienen más problemas de abuso de sustancia, de múltiples parejas, de cometer hechos delictivos. Sin embargo, eso no implica que todos los hijos de padres divorciados tengan que tener este tipo de conductas. Probablemente aquí entre ustedes hayan hijos de padres divorciados o de padres que tienen una muy mala relación entre ellos y eso no implica que ustedes estén teniendo este tipo de conductas de abuso
o, o de problemas legales, como algunas personas que sí han pasado. Por el contrario, también niños que no necesariamente han tenido grandes circunstancias en la vida, caen también dentro de este tipo de problemas. Pero por ahí el por qué se empieza a estudiar la resiliencia, de que depende que algunas personas tienen al parecer una mejor respuesta a las situaciones de la vida. Entonces siempre de los orígenes también podemos encontrar que otros datos sobre la resiliencia han sido de personas que han padecido, sufrido enormes problemas, traumas o situaciones extremas en la infancia o la adultez, pero que han sobrevivido de alguna manera físico o psicológicamente a través de su resiliencia. De hecho, hay grandes ejemplos de personajes famosos, como es el caso de Boris Cyrulnik, que es un judío ruso que logró escapar de un campo de concentración y publicó su experiencia. Y todavía cayendo más dentro del campo de la psiquiatría, hablamos también del psicoanalista judío alemán Viktor Frankl, creador de la logoterapia, una de las grandes ramas de la psicoterapia, más allá de la psicodinamia, la terapia cognitivo-conductual, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo dentro de un campo de concentración y como él encuentra a través de sus creencias religiosas y a través de su propio conocimiento como psiquiatra la resiliencia suficiente para poder soportar la guerra dentro de un campo de concentración. Luego pues sale y crea un tipo de psicoterapia que está muy orientada al existencialismo y al sentido de la vida. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Aproximémonos un poquito a esta definición, a este término. Veamos primero, vámonos al origen, que es la resiliencia dentro del mundo general. Estas son las definiciones que nosotros podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española. La primera definición, que esa tiene toda la intención de referirse a los seres vivos o a los seres humanos, dice que la resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Aparentemente nos podríamos servir de esta definición como psiquiatras para hablar acerca de la resiliencia. Sin embargo, es una definición bastante abarcante, no solo de los seres humanos, sino de cualquier ser vivo. Por ejemplo, el hecho de que una iguana o una salamandra pueda dejar su cola atrás y poder huir, eso se podría considerar resiliencia, ya que es una acción que se toma frente a un peligro o agente perturbador y que le permite salir de esa situación adversa. En las diapositivas anteriores yo les mencionaba que de hecho la resiliencia era un concepto de las ciencias naturales, de la física específicamente, que se había sacado no de contexto, pero que se sacó a las ciencias sociales. Y esta es la segunda definición que dice de la siguiente manera: la resiliencia es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Ahí les voy a hacer que se recuerden un poquito de las clases de física médica, y la resiliencia es una característica que tienen todos los cuerpos que tienen algún grado de elasticidad. De hecho, la máxima expresión de un material resiliente son los resortes, los cuales nosotros los podemos aplicar una fuerza que los deforma y luego al detener esa fuerza vuelven a su estado natural. No es el único material, o sea, de hecho la medida de la elasticidad es la resiliencia. ¿Verdad? Explicamos una presión sobre un material y al retirarla, ¿qué tanto este material regresa a su estado natural? Eso es resiliencia. Ahora, este concepto nos sirve más dentro del campo de la psiquiatría para poder entender qué es la resiliencia psicológica. ¿Verdad? Pensemos en nosotros mismos como un material que ante las adversidades, ante las perturbaciones, se nos está haciendo presión y eso definitivamente nos va a modificar, nos va a cambiar, pero luego de que cese esa alteración o perturbación psicológica, ¿qué tanto podemos regresar a nuestro estado natural? De aquí que erróneamente se ha llegado a considerar que la resiliencia puede ser funcionalmente el equivalente a la invulnerabilidad o a la resistencia al estrés. Esto se los voy a explicar un poco más adelante de cómo
a veces malentendemos lo que es la resiliencia y definitivamente no implica la invulnerabilidad, sino que más bien la resiliencia es todo un proceso. Entonces la resiliencia refleja la conducta dinámica de factores que promueven la adaptación positiva a pesar de la exposición a experiencias adversas. Miren cómo va cambiando el término. Entonces se considera que la resiliencia es un componente de la adecuada adaptación psicosocial y se asocia con la salud mental. Hablábamos de normalidad en la clase anterior y cómo la normalidad también tiene un criterio adaptativo, ¿se acuerdan ustedes? Vea que es parte de, o más bien dicho, un subcriterio adaptativo dentro del criterio teleológico, donde hablábamos que parte de lo que no podemos medir en el ser humano, pero que lo vamos a objetivizar a través de ese criterio, es poder ver la capacidad de adaptación que tiene a sus necesidades respecto al medio y respecto al derecho o respeto a las necesidades de los demás. Entonces, por aquí viene también este término de la resiliencia. Se considera un componente de la salud mental. ¿Por qué? Porque pues, una persona resiliente tiene una mayor capacidad de adaptación psicosocial a las situaciones, inclusive a las situaciones adversas. Pero como les decía anteriormente, la resiliencia a veces se promueve desde un planteamiento bastante negativo, como si hablamos de una ausencia de psicopatología, desde un enfoque bastante positivista, ¿verdad? Y no habla mucho acerca de realmente de la conducta adaptativa, que es lo que verdaderamente nos interesa. Entonces, para entender un poquito esto, vamos a hablar de la resiliencia como un estado, o más bien dicho, de los tipos de resiliencia que hay. Hay 3 tipos de resiliencia y no es que una esté, digámoslo así, excluyendo a la otra. Por el contrario, las 3 situaciones nosotros las vamos a encontrar en el estado a la cual nosotros llamamos resiliencia. En primer lugar, la resiliencia pudiera ser la inmunidad. Eso significa que una persona tiene una salud mental estable o imperturbable en la presencia de un periodo prolongado de adversidad. Sin embargo, esto de la inmunidad como que se acerca bastante otra vez a la invulnerabilidad. Personalmente no es un término con el que me sienta verdaderamente cómodo a la hora de hablar de resiliencia, porque puede tener sus connotaciones negativas y pensar que una persona que es resiliente no lo es, pensando que tiene que ser inmune o invulnerable. Luego viene la palabra rebote. ¿Se acuerdan que el latín resilio de hecho significa rebotar? Pues el estado de resiliencia también implica que haya una trayectoria de rebote o de regreso desde la adversidad. Vea, ¿se acuerdan de los materiales? ¿Se acuerdan del resorte? Después de aplicar esa fuerza, tiene el rebote y regresa a la normalidad. Pues eso también es una característica del estado de resiliencia, un tipo de resiliencia, que es después de que pase la adversidad hay que recuperar la estabilidad mental que se tenía previo al evento estresante. Sin embargo, la resiliencia, y esta es la tercera dimensión de los tipos de resiliencia, que es la que a mí de alguna manera me llama más la atención, y es la dimensión del crecimiento, que es cuando una persona en realidad no regresa a su nivel previo de funcionamiento psicológico, sino que incluso regresa a un estado mejor al que tenía antes. Y aquí les voy a mencionar un cliché que ya han oído más de alguna vez. La palabra o más bien el jeroglífico que ocupan en chino para hablar de crisis es el mismo que se utiliza para hablar de oportunidad. Entonces, también pasar por un estado de una situación adversa o estresante puede implicar crecimiento. Entonces, esos son los 3 tipos básicos de resiliencia: la inmunidad, el rebote y el crecimiento. Inmunidad refiriéndonos a que una persona entre el estado de adversidad no va a tener ningún cambio de tipo psicopatológico. El rebote, que es que aunque tenga cambios, la persona puede regresar a su estado normal. Y el crecimiento, que es cuando una persona no regresa al estado que tenía, sino más bien regresa a un estado superior. Pero no nos podemos quedar solo con esto tan simplista. De hecho, si nos vamos otra vez a la pregunta, ¿por qué algunas personas tienen mejor adaptación a las situaciones adversas? Tenemos que entender que la resiliencia tiene múltiples factores.
Kupfer y colaboradores describen y elaboran un concepto de resiliencia donde se refieren que la habilidad de afrontar exitosamente el estrés y los eventos adversos proceden de diversos elementos que interactúan en la vida del niño, que estos son el temperamento biológico, el locus de control interno o dominio, la familia, el ambiente de la comunidad, o sea, la crianza y el apoyo, y por último, el número, intensidad y duración de circunstancias estresantes o adversas por las que ha pasado el niño a temprana edad. Si nosotros lo vamos desglosando, yo creo que más de alguna vez habrán escuchado que nuestra personalidad tiene dos componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento es aquella parte de la personalidad con la que ya nacemos. Vea, en psiquiatría infantil se habla que hay tres tipos de temperamento, que son los niños de temperamento difícil, los de temperamento fácil, y un tercer tipo que en inglés le llaman difíciles de calentar. ¿A qué se refiere esto? Piensen ustedes, tal vez tienen hermanos menores o hijos tal vez, o tal vez algún sobrinito que desde que estaba bebé era terrible. Lloraba mucho, había que cambiarle el pañal constantemente, todo el tiempo estaba con hambre y cuando ya tiene unos 2 años ya es un niño terrible. Eso también puede ser lo contrario, niños que desde bebés se dormían a la hora, comían a una hora específica, dejaban a sus padres dormir, no manchaban mucho su pañal, niños con temperamento fácil y cuando van creciendo tienen ese mismo temperamento. Entonces, parte de los factores de la resiliencia va a ser el temperamento que nosotros traemos desde la infancia. Ninguno de los dos temperamentos en realidad es mejor o peor respecto a la adversidad. Sin embargo, tiene mucho que ver con el último factor que se menciona, que es el número, intensidad y duración de circunstancias estresantes o adversas por las que el niño pasa, sobre todo a temprana edad. Pensemos, por ejemplo, en un niño de temperamento fácil, que no se queja mucho. Probablemente va a permanecer callado ante muchas situaciones de abuso, ante el hecho de abandonos que le puedan hacer sus padres, incluso ante hechos de abuso psicológico. En cambio, un niño con temperamento difícil, su propio temperamento puede que lo proteja y lo haga bastante reactivo a situaciones donde puede caer en abuso, o por el contrario, un niño que es de temperamento difícil también puede ser fácilmente abusado y con cierto nivel de consenso respecto a las figuras de protección. Por ejemplo, un niño con temperamento difícil en la escuela frecuentemente es castigado, regañado. En otros tiempos los profesores lo golpeaban con las reglas, con los metros. Yo no sé si ustedes todavía vivieron eso como cuando iban a sus colegios o escuelas, y caen de hecho en situaciones de mayor abuso físico que son consensuadas por sus cuidadores porque son niños terribles y dicen no, péguele maestra, péguele porque este niño se porta mal. Entonces realmente ambos temperamentos condicionan cómo va el desarrollo de la vida del niño. O sea, es bastante difícil. Y hablar también de su propio control interno, del dominio. Esto podríamos hablar mucho acerca de cómo los padres pueden ir enseñando tolerancia a la frustración, de cómo es el funcionamiento de la familia. Mencionábamos el abandono por ahí y el ambiente de la comunidad. Muchas veces algunos niños, a pesar de su temperamento, a pesar de sus hechos traumáticos, de su familia que también puede ser descuidada, a veces tiene un ambiente en la comunidad, llámese la iglesia, la escuela y otros grupos de apoyo que puedan surgir que solventan esas necesidades que no están recibiendo de su grupo primario. Y aunque ya lo había mencionado brevemente, también el número, intensidad y duración de las circunstancias estresantes también determinan cómo va a ser la resiliencia de una persona. No es lo mismo hablar de una persona que ha sido víctima de abuso sexual una tan sola vez y en qué momento de la vida a una persona que ha sufrido abuso sexual sistemático durante años. El nivel de resiliencia o el nivel de afectación puede ser completamente diferente al mismo tiempo de quién realiza estos abusos. Entonces,
Definamos qué es la resiliencia. Fíjense que aunque yo tengo una definición favorita que se las voy a dar después, estas dos se acercan bastante a una definición, digamos, aceptable de resiliencia. La primera definición es de un autor que es Garmesi. Esta definición es de 1991 y él define la resiliencia como la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al iniciarse un evento estresante. Esa todavía se queda, digámoslo así, bastante básico. Pienso yo que es una definición que solo es una pequeña modificación de lo que dice la Real Academia Española. Se fijan, no ahonda mucho más. Pero aquí ya vamos a una definición que ya se va acercando a algo que nos pueda servir para entender la resiliencia. Masten menciona en 2001 que la resiliencia es un fenómeno caracterizado por buenos resultados a pesar de serias amenazas para la adaptación al desarrollo. Entonces, antes de darles mi definición favorita de resiliencia, quiero que recapitulemos un poco. La resiliencia es una característica psicológica que tienen algunas personas que de manera simple habla de su capacidad de adaptación ante las situaciones adversas o estresantes de la vida. Bajo este criterio habíamos hablado anteriormente que hay tres tipos de resiliencia. La inmunidad, o que casi suena a invulnerabilidad, cuando la resiliencia es tal que no hay perturbación. La número 2, que es el rebote, que a pesar de tener ciertas alteraciones, las personas pueden regresar a su estado original de salud mental o de fortaleza mental. Y la tercera, que habla de un crecimiento. No regresamos al nivel anterior, sino que regresamos a un nivel superior. Entonces, ¿cuál de estas tres definiciones de resiliencia realmente nos sirven más para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor? Fíjense que englobando todas estas, llegamos a esta definición de resiliencia que para mí es la favorita. Ruther, que de hecho es un psiquiatra infantil, y si ustedes se fijan en las referencias bibliográficas, ha estado apareciendo también en más de una ocasión. Él define la resiliencia como un fenómeno por el que los individuos alcanzan relativamente buenos resultados a pesar de estar expuestos a experiencias adversas. Miren qué interesante, cuando hablamos de un fenómeno, hablamos también de un proceso, o sea, de una situación, donde, fíjense, los individuos alcanzan relativamente buenos resultados a pesar de estar expuestos a experiencias adversas. Eso implica que la definición de la resiliencia es todavía mucho más amplia. Eso implica que no solo las personas inmunes tienen resiliencia o las que hacen un rebote, sino también aquellas personas que de alguna manera regresan a un estado de estabilidad emocional que pudiéramos definir como relativamente bueno a pesar de la situación que ha vivido. O sea que el término se nos amplía. Y yo creo que esto es un poquito más útil para que utilicemos el término a diario y le podamos, de hecho, ayudar a las personas respecto a sus procesos, porque no genera falsas expectativas, no genera la expectativa de que una persona fuerte es invulnerable o no le afecta nada, no genera la expectativa de que una persona sana o resiliente tiene que necesariamente salir bien librado de una situación adversa. Por el contrario, hablamos de la relatividad, de tener un relativo buen resultado después de todo ese proceso de situaciones adversas. Entonces, con esto vamos a la siguiente diapositiva donde hablamos de conceptos cercanos a la resiliencia. Vamos a ir desde lo que no es resiliencia hasta lo que más se acerca a resiliencia. Ahora, les decía yo en la definición anterior de que es un fenómeno que a mí me gustaría llamarlo más un proceso. Bueno, entonces el primer término que vamos a analizar es el término de la invulnerabilidad. O sea, hablamos de el hecho de que a una persona una situación adversa definitivamente no le afecte. Sin embargo, este es el concepto más erróneo acerca de la resiliencia. Esto es lo que definitivamente no es resiliencia, porque las personas invulnerables no son seres humanos. Si ustedes, yo les pidiera un ejemplo de una persona invulnerable, solo se vienen personajes de libros, personajes cinematográficos, y aún así estos personajes tienen su vulnerabilidad. Hablamos, por ejemplo, de personajes como Superman,
que son invulnerables en todo, pero para el argumento de la historia existe la kriptonita, ¿no? Y aún así son seres que no existen, son personajes de ficción. La Mujer Maravilla, Batman, qué sé yo. No son seres humanos realmente, no existe realmente un ser humano invulnerable. Ahora vamos al segundo concepto, que es la resistencia al estrés. ¿Se acuerdan que también lo habíamos mencionado, que esto se entiende como resiliencia? Ahora déjenme decirles que este concepto ya se acerca a lo que operativamente es la resiliencia. Sin embargo, esta es la puerta de entrada al proceso que yo llamo resiliencia. ¿Qué es la resistencia al estrés? La resistencia al estrés es la respuesta directa que nosotros tenemos ante una situación adversa. Y esta respuesta puede ser de tres tipos: una buena respuesta, una mala respuesta o una respuesta regular. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si ustedes el día de mañana tienen un examen parcial o examen final acumulativo y esto les genera gran estrés? Una respuesta o la resistencia al estrés en este caso pudiera ser que se pongan a estudiar. Esa es una buena respuesta, ¿no? Pero una mala respuesta es que se pongan a llorar, a dar vueltas, a caminar de un lado para otro. Definitivamente una mala respuesta al estrés. O pudieran tener una respuesta relativamente aceptable, donde saben que están muy estresados, entonces mejor se van a ver una película, al cine, se van a tomar un café con un amigo, con una amiga, van a comer algo que les gusta y luego regresan a estudiar en el tiempo que les hace falta, sabiendo que probablemente no van a terminar de estudiar, pero que lo que van a estudiar lo van a captar de manera adecuada. Entonces, esta es la puerta de entrada al proceso de resiliencia. Independientemente de nuestra respuesta al estrés, eso no significa que nosotros no podamos tener una buena resiliencia, sino que simplemente entramos al proceso. Algunos entramos desde el inicio con una buena respuesta, con una mala respuesta o con una respuesta que es promedio, ¿vea? Quizás para efectos de ocupar un ejemplo que nos sirva hasta el final, pensemos en un desastre, en un desastre no natural, en un desastre creado por el hombre. Imagínense que el día de hoy ustedes viniendo a la universidad, conduciendo su automóvil, chocan. ¿Cuál sería su primera respuesta al estrés? La primera respuesta podría ser ponerse a llorar, podría ser bajarse a pelear con el otro conductor, podría ser intentar huir, pudiera ser quedarse ahí, evaluar los daños y hablar con el otro conductor. Entonces, vemos espectros de respuestas que van desde lo malo, desde lo terrible, hasta una respuesta correcta o adecuada. Esa es su resistencia al estrés. Ahora, viene el segundo nivel de la resiliencia, que son las conductas adaptativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en un segundo paso para poder resolver la situación estresante? Si nosotros ya tuvimos un accidente automovilístico, lo primero que tenemos que hacer es analizar el por qué tuvimos un accidente automovilístico. Supónganse que fue nuestra culpa y probablemente este accidente fue causado por el uso del teléfono, por estar oyendo música e ir distraídos, por ir platicando con el copiloto, por ir buscando cosas, por ir comiendo. Entonces las conductas adaptativas en este proceso que llamaremos resiliencia podrían ser mejorar lo que causó la situación estresante. Ahora, ¿será que para que nosotros tengamos una conducta adaptativa necesitamos tener una adecuada resistencia al estrés? Claro que no. Independientemente de la respuesta que usted haya tenido en este ejemplo, del accidente, que usted se haya bajado a llorar, eso no implica que usted no pueda tener una conducta adaptativa y mejorar su nivel de atención mientras conduce, ¿verdad? No implica que un error al inicio del proceso no lo podamos corregir en el segundo paso. Y el paso final de la resiliencia, del proceso que llamamos resiliencia, es la fortaleza mental. Esa es una capacidad que nosotros podemos ya sea tener o conseguir durante el proceso, que implica también un poco de creatividad, implica que nosotros podamos buscar una solución más allá de las conductas adaptativas, sino que también nosotros podamos crear algo nuevo o crear ciertas condiciones que nos ayuden a poder salir de ese proceso. Entonces,
vemos cómo la resiliencia, en primer lugar, no implica el hecho de que nosotros no nos afecte un proceso de situación adversa, tampoco implica que nuestra primera respuesta a la situación adversa sea una mala respuesta, sino que por el contrario implica que nosotros podamos llevar un proceso en el cual caminemos hacia la fortaleza mental, hacia la creatividad, hacia poder resolver los problemas de alguna manera. Dicho de otra manera, estos son algunos aspectos que tiene la resiliencia. Capacidad de obtener resultados positivos en situaciones de alto riesgo. Cuando estamos en una situación adversa, es necesario que nos pongamos un poquito operativos y busquemos soluciones, no solo nos pongamos a llorar. Sin embargo, no todas las personas van a tener esa respuesta y eso no significa que no podamos trabajar con su resiliencia. Hay que ser competentes en situaciones de estrés agudo o crónico. Probablemente la primera respuesta no fue la mejor, no se tomaron las mejores decisiones, pero eso no implica que a futuro, con el estrés crónico que produce la reacción adversa, no se puedan tomar buenas decisiones. Y esto nos lleva a la tercera, que es la capacidad de recuperarse del trauma. Ahora, ¿cómo podremos lograr esto? Pues ya vamos a llegar a esa parte, pero antes de eso, vamos a hablar del por qué algunas personas desde un sentido biológico, no solo desde un sentido ambiental, tienen una mejor o peor respuesta ante las situaciones adversas de la vida. Bueno, entonces esto nos lleva a hablar acerca de la neurobiología de la resiliencia. Ya nos habíamos hecho esa pregunta, ¿de qué depende que algunas personas sean más vulnerables que otras? Hasta ahorita hemos hablado de ciertas situaciones socioambientales, pero no podemos dejar de lado también la neurobiología. La psiquiatría es una ciencia médica y por lo tanto también tiene que buscar una explicación desde la medicina, desde la neurobiología, sobre la vulnerabilidad y la resiliencia. Entonces, veamos. Entonces, hablemos acerca de vulnerabilidad. Hoy vamos a entender a las personas que tienen una baja resiliencia. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es un estado de consolidación de los efectos traumáticos. Esto es que cuando hay un efecto traumático, hace que el individuo sea vulnerable y aumente la consolidación y el recall traumático, es decir, la repetición de los pensamientos relacionados al trauma. Entonces este sujeto va a tener un pensamiento intrusivo bastante alto, o sea, se van a estar metiendo los pensamientos relacionados al trauma con mucha frecuencia. Entonces esto generará una reconsolidación, de esta forma va a repetir y vivir permanentemente dentro del recuerdo de la experiencia traumática. Mientras esto ocurre, se activan los centros cerebrales de la vigilancia. Ahora, ¿qué significa esto? Tal vez habrán oído hablar del trastorno de estrés postraumático, donde frecuentemente a las personas les están viniendo reminiscencias, o en inglés flashbacks, acerca del evento traumático, se paralizan, el pensamiento vuelve una y otra vez. Entonces, esto es básicamente lo que sucede dentro de las personas que tienen una baja resiliencia. Lo que han tenido son eventos traumáticos que han por así decirlo, se vuelven intrusos de sus pensamientos una y otra vez, al punto que sus centros cerebrales de la vigilancia se activan y pues se reconsolida el evento traumático. Esto es lo que nosotros llamamos el recall traumático, que es respecto a la diferenciación neurobiológica del sujeto, que es proresiliente con relación al sujeto resiliente. Se considera que el sujeto con una baja resiliencia posee una alta reconsolidación o una alta recall memory. ¿Qué significa esto? Una persona proresiliente no repite tanto pensamiento traumático como una persona que no es resiliente. Entonces, este recall de memoria se define por la cantidad de repetición de memoria traumática, es decir, las veces que un sujeto activa el centro del trauma para recordar un evento traumático en forma consciente. Desde un punto de vista clínico, estos recordatorios traumáticos aparecen como flashbacks, reminiscencias o pensamientos intrusivos que pueden hacer retornar al sujeto permanentemente al trauma. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas de activación? Cuando hay una reactivación de la memoria traumática, esto genera un encendido de neuronas autonómicas en regiones cerebrales que procesan la vigilancia y la evocación del trauma. Estos núcleos son la amígdala, el locus coeruleus, el hipocampo
y el neocórtex. Si ustedes se fijan, está relacionado bastante a núcleos basales, ¿vea? Donde también tenemos bastante de la integración de la memoria y de las emociones. La amígdala, de hecho, es un núcleo basal que está relacionado con la ansiedad y el temor, con el miedo, el locus ceruleus, el hipocampo y el neocórtex. Entonces, este proceso de activación no es en ninguna manera voluntario y mantiene asociada la cognición, o sea, el pensamiento al trauma, en forma más o menos permanente, generando a mediano plazo un aumento de la vulnerabilidad. Entonces, el sujeto con resiliencia tiene una baja reconsolidación de los traumas, o sea, una baja activación de los sistemas de activación en los núcleos basales, con un almacenamiento traumático que es reversible. Esto quiere decir que almacena el trauma, pero es capaz de reenfocar. Entonces, además posee una extinción traumática mucho más facilitada, que eso permite la recognición focalizada y evita que los pensamientos dentro de la red traumática clínicamente no estén reviviendo el recuerdo una y otra vez. Entonces, en síntesis, un sujeto con baja resiliencia posee alta reconsolidación, un aumento del recall de los pensamientos y de las flashbacks y un aumento de la descarga autonómica, o sea, un hiperarousal autonómico, ¿vea? Que esto le lleva a reacciones múltiples, a flashbacks y cogniciones que están asociadas al trauma. ¿Cómo sucede esto a un nivel neuroquímico? Tenemos que hablar de esta hormona súper conocida que es el cortisol, una hormona de la glándula suprarrenal que nosotros sabemos que está relacionada mucho al estrés. Entonces, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en una situación estresante, el cortisol aumenta, pero no es que el cortisol realmente nos ayude a manejar el estrés, por el contrario, produce cambios que son antirresilientes. Por ejemplo, hay un aumento de la vigilia, durante el estrés no se duerme muy bien, hay una atención focalizada en el problema, hay una hiperestimulación que se asocia incluso con una disminución del crecimiento y de la reproducción, así como también de la respuesta inmune. El cortisol se muestra, por tanto, a nivel psiquiátrico, como biológico molecular, como una sustancia poco favorable al desarrollo de la resiliencia. Ahora, aquí hay una cuestión bastante curiosa que cae en el campo de la epigenética. ¿Sabían ustedes que el cortisol atraviesa la placenta? De manera normal, la placenta puede detener ciertos niveles de cortisol en la madre. Sin embargo, una madre que es altamente estresada, sea cual sea la situación, por pobreza, por maltrato, violencia, abandono, o por su personalidad ansiosa, o por otros problemas de salud mental, tiene una cantidad de liberación de cortisol a la sangre que atraviesa la placenta y que llega al cerebro en formación del niño. Entonces también dentro de las consideraciones neuroquímicas, y de hecho si se acuerdan mencionamos acerca del temperamento biológico que trae cada niño, el cortisol está muy implicado en la resiliencia y en la respuesta y la manera en que nosotros manejamos el estrés. Pero no es la única hormona relacionada. También tenemos que hablar de la testosterona. Se ha observado en muchos estudios que sujetos bajo mucho estrés tienen un menor nivel de testosterona respecto de personas que no están pasando por situaciones estresantes. ¿En qué se traduce esto? Hay una disminución del pensamiento asertivo porque hay una vía de la disminución de la testosterona. Entonces va a tener menor capacidad de concentrarse, menor pensamiento creativo, va a tener pensamiento lateral, o sea, a pensar o ser más, llamamos tangencial, y le va a costar mucho la búsqueda de soluciones. Entonces una persona que está bajo un estrés constante también tiene alteraciones de la testosterona que le van a hacer mucho más difícil la asertividad y la toma de decisiones. Esto cómo se comprobó en un estudio de Morgan donde tomó 109 miembros de tropas de élite del ejército americano, donde tenían sesiones de entrenamiento por sobrevivencia, captura e interrogatorios, es decir, escenarios de operaciones especiales donde iban a pasar o simular situaciones bien traumáticas. Él descubrió que el cortisol aumenta a medida que aumenta el estrés, o sea, se dispara, lo que ya hemos visto.
pero después de la situación estresante, el cortisol desciende al mismo nivel que tenía antes del estrés. Pero miren qué curioso, también se midió los niveles de testosterona que se encuentran en tasas normales se encontraban en tasas normales antes de la sesión de estos entrenamientos en este estudio, pero se vio que el nivel de testosterona va disminuyendo a medida que aumentan los estímulos estresantes, pero luego cuando termina el estímulo estresante, los niveles de testosterona no se recuperan, quedando anormalmente baja y sin una readaptación biológica compensatoria. De esta forma el cortisol se eleva durante el estímulo estresante, pero tiende a recuperar valores normales una vez cesado el estímulo, pero en cambio la testosterona no lo hace y queda en un nivel, digamos, pues debajo de lo normal. ¿Qué implica eso? Posterior a situaciones estresantes, ¿vea? Por eso la gente queda con mayor vulnerabilidad. La toma de decisiones, la asertividad va a estar definitivamente afectada y sus niveles de testosterona pues los va a recuperar con mucha más dificultad. También relacionado siempre a hormonas, podemos hablar de dos hormonas que también tienen implicación en esto. Una es la dehidroepiandrosterona, vea que esa se sintetiza también en el eje de las glándulas suprarrenales y las gónadas, también en el cerebro, y es conocida por su acción de protección cardiovascular y la disminución del colesterol. Esta hormona es una hormona proresiliente porque inhibe la sobreexpresión de glucocorticoides y de glutamato, o sea, es decir, que inhibe la liberación de cortisol y también la liberación de glutamato. Saliéndose un poco del tema, el glutamato es un neurotransmisor cerebral que tiene que ver mucho con la plasticidad cerebral. En pacientes con depresión grave se ha observado que el glutamato está aumentado en niveles que no permiten el recambio sináptico, o sea que la sinapsis se regenere, y esto se traduce en menor plasticidad cerebral, más depresión. Hoy en día, de hecho, se están explorando vías de antidepresivos relacionados al glutamato. Uno de esos, la ketamina, que es un anestésico. Entonces, algunos autores reconocen la función de la reducción de la vulnerabilidad biológica general central, ¿verdad? Con la dehidroepiandrosterona. Pero también hay otro factor que es proresiliente, que es la galanina. Este es un péptido de 30 aminoácidos que se origina en el intestino, que se encuentra presente en el sistema nervioso central, en las arterias y en los vasos sanguíneos. Desde un punto de vista de la fisiología general, esto es proresiliente ya que induce prevención y control de daños isquémicos. Ahí déjenme decirles también otra situación curiosa. Hoy en día se sabe que hay una gran relación respecto a las emociones, el manejo de trastornos del afecto y enfermedades intestinales. Hoy en día se habla mucho acerca de la interacción del cerebro y el segundo cerebro, que es el intestino, y del papel que puede jugar una dieta balanceada y la flora intestinal para el manejo de la depresión. De hecho, algunas guías clínicas de manejo de la depresión ya hablan de utilizar probióticos como coadyuvante a la depresión, lactobacilos, la enterogermina, que es lo más conocido aquí en el país, e incluso el yogur con probióticos. Curioso, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿cómo podemos reconocer una persona que tiene características resilientes? Con todo lo que hemos hablado, vea, en primer lugar vamos a irnos por lo más simplista, algunos atributos que tienen a los individuos resilientes y en el contexto en el que se han desarrollado. Vea, por ejemplo, hay diferencias individuales, hay habilidades cognitivas, por ejemplo, la gente que es más resiliente está muy relacionada a personas que tienen un alto coeficiente intelectual, habilidades de atención, habilidades de funcionamiento ejecutivo. También la autopercepción de la persona respecto al mérito, a la confianza, a su propia competencia, si es competente en las cosas, o sea, su autoestima. El temperamento y la personalidad, que esto habla de la adaptabilidad y la sociabilidad. Las habilidades de autorregulación, como el control de impulsos, el afecto y la regulación del arousal, que es de lo que estuvimos hablando, los sistemas de activación. La perspectiva positiva sobre la vida, vea, por ejemplo, en qué tienen esperanza, las creencias, la fe. De hecho, los psiquiatras lo sabemos, es mucho más fácil trabajar con alguien que tiene algún sistema de creencias o algún sistema de fe al cual aferrarse que aquellos que no lo tienen.
Vea, las relaciones, la calidad de la crianza, las relaciones cercanas con adultos competentes, conexiones con iguales que también son prosociales y también algunas fuentes de oportunidades, eso también influye en la resiliencia, ¿verdad? El hecho de ir a buenas escuelas, de tener conexiones con organizaciones prosociales, como asociaciones, grupos religiosos, la calidad del vecindario en el que se vive, si hay seguridad ciudadana, la supervisión colectiva, bibliotecas, centros recreativos y la calidad de los servicios sociales y del cuidado de la salud. Entonces, para resumir esto que acabamos de ver, ¿qué características tiene la personalidad de una persona resiliente? Primero, una visión ponderada de la propia vida, lo que estábamos hablando, las capacidades, cómo esa persona se ve a sí mismo, su autoestima, la perseverancia que tiene respecto a cualquier situación, la confianza que tiene en sí mismo, el nivel de autonomía personal, y eso está relacionado a las decisiones, y el sentido también de la propia vida, ¿verdad? Que esto va relacionado a cuestiones más espirituales, no necesariamente religiosas. Entonces, ¿cómo podemos influir en la resiliencia de una persona? Ya en qué nos interesa la resiliencia y la salud mental. Con todo lo que ustedes han escuchado, en primer lugar pueden influir en los niños, ¿verdad? Que están en crecimiento respecto a cómo generar situaciones en las cuales pueden ser más resilientes, pero también pueden influir en los adultos. A pesar de todo, la resiliencia es algo que puede cambiar a lo largo del tiempo, porque nosotros estamos en constante desarrollo psicológico a pesar de todo. Entonces, ¿qué factores pueden favorecer la resiliencia? Fíjense, hábitos de salud mental. Las personas que reciben más sol a la semana, por lo menos 10 minutos al día, tienen mejor resiliencia. Ustedes saben que también el hecho de asolearse, la vitamina D es un precursor de la androsterona, hormona que ya habíamos mencionado. También asolearse aumenta los niveles de testosterona. Entonces tiene sentido, ¿no?, que esto sea proresiliente. Hacer más minutos de ejercicio diario nos puede ayudar a regular mucho el sistema límbico, ¿no? Nos puede ayudar a regular también algunos núcleos basales, algún funcionamiento de los núcleos basales, y también, otra vez, mejorar los niveles de testosterona. La percepción del apoyo familiar, antes puede que no se tenía, pero si hoy se tiene, también puede ser un factor que mejore la resiliencia. El apoyo de los amigos, el que controlemos el insomnio, el cuidado y soporte de otras personas importantes, y otra vez la espiritualidad, la mayor frecuencia en la oración. Predictores de un buen estado de resiliencia, el ambiente familiar positivo. Por ejemplo, en pacientes psiquiátricos, algo que se puede traducir en un ambiente positivo es familias que tienen mucha cohesión y organización y que le ayuden al paciente a estructurarse, a seguir una estructura. En la población general, lo que necesitamos es familias que promuevan la expresividad emocional y la independencia, ¿verdad? Y que tengan mejores estrategias de afrontamiento. Entonces, esta es la última diapositiva, la resiliencia en el proceso del trauma. Mencionábamos en la parte de la neurobiología de la resiliencia que hay un proceso de recall, ¿verdad?, que hace que los pensamientos vuelvan y vuelvan y sean intrusos y reconsoliden la experiencia traumática. Hay muchas formas en las que nosotros podemos influir en este proceso desde la neurobiología y desde la psicoterapia, que al final también tiene sus bases neurobiológicas. Por ejemplo, hay medicamentos que se pueden utilizar de la psiquiatría como el ácido valproico, el litio, el propanolol para mejorar y disminuir el recall en las experiencias traumáticas, pero también el hecho que nosotros brindemos psicoterapia de apoyo, que es la rama de la psicoterapia que cae en estos procesos, nos puede ayudar a que una persona sea más resiliente en un proceso adverso. ¿Cómo? Controlando el proceso del recuerdo de las experiencias traumáticas, a no revictimizar, integrar la memoria y los afectos, regular los afectos en relación al trauma, dominar la sintomatología. ¿Qué significa esto? Hay que intervenir respecto al insomnio, respecto a síntomas gastrointestinales o cualquier síntoma que nosotros podamos mejorar en un evento traumático. La autoestima, la cohesión interna, el establecimiento de vínculos seguros,
hablábamos de la familia y de otros grupos de apoyo, pero también puede ser el terapeuta, comprender el impacto del trauma y sobre todo reelaborar un significado positivo de la experiencia traumática. Y esto es a donde tenemos que llevar a la mayoría de personas. Entonces sí podemos influir en la resiliencia de una persona, aun cuando históricamente haya sido vulnerable. Eso no implica que no podamos cambiar esa situación. Entonces con esta diapositiva terminamos la clase de hoy. Les agradezco su atención. Les dejo dos lecturas complementarias que es de donde se ha extraído la clase, dos artículos respecto a la resiliencia, si ustedes quieren ampliar un poco más, y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.